Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días de fiesta por aquí en España. Hoy quería traeros un tema que es Reiki en la vida cotidiana, cómo incorporar la práctica de Reiki en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Pues porque me encuentro con que muchísima gente, o por lo que me vais diciendo por aquí, en redes sociales, mis alumnas y demás, una de las cosas que más os cuesta después de haberos iniciado en Reiki es incorporarlo en vuestros hábitos, es mantener una rutina de práctica, es realmente utilizarlo, ¿no? Reiki, si no lo sabes, si me estás escuchando y no estás iniciada en Reiki, te, te digo, Reiki se aprende súper rápido, es un curso que haces pues cada nivel, dependiendo del sitio donde lo hagas, puede ser una mañana, puede ser un día, puede ser un fin de semana. Los míos, por ejemplo, como son en diferido, son online, son más o menos por cada nivel 5 horas de vídeos que te los puedes ver del tirón en una mañana o te los puedes ver en 2 meses, ¿no? Pero aprender la teoría o comprender la teoría es muy sencillo y aprender a practicar también. Pero una vez que nos hemos iniciado en Reiki, ¿qué hacemos con ello? ¿No? Porque dices, ¿qué estoy? ¿Haciéndome el autotratamiento toda la vida y ya está? ¿O me hago la sanación del pasado y luego hago cómo lo uso? ¿O cuando me lo pida alguien le mando Reiki a distancia? ¿O lo comparto con amigas, con familiares, cuando me duele algo? ¿Cuando qué? ¿No? Y por lo que me comentáis, como os decía al principio, una de las principales dificultades que tenéis es realmente mantener una práctica continuada. Y esto es como todo, las cosas que no practicamos, pues no nos sirven, entre comillas. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Reiki tiene una doble mirada, una doble función. Por un lado es una práctica terapéutica de sanación energética y por otro es una práctica espiritual, ¿no? Entonces la parte de sanación energética es muy útil, pues si me encuentro mal, si tengo un problema determinado, sea físico o emocional, si, ¿no? Como el que va al fisio porque le duele la espalda porque tiene contracturas, ¿no? Vas pues cuando lo necesitas. Pero no nos olvidemos, o si quieres, por ejemplo, hacer un ejercicio de sanación del pasado porque quieres trabajar cierta herida o lo que sea, ¿no? Y te pones como con ese foco. Pero no nos olvidemos que Reiki en esencia es una práctica espiritual y como práctica espiritual es una práctica diaria, es una práctica que nos va a ayudar a sentirnos más conectadas, más alineadas con nosotras mismas, más serenas, más en paz, más tranquilas. Sí, se bajan los niveles de estrés, pero el objetivo del Reiki es que consigas estar en tu día a día en un estado de aceptación, de serenidad, de claridad mental, que eso te facilite conectar con tu propósito. Entendiendo propósito, yo no soy muy amiga, ya sabéis, las que me seguís de más tiempo, que yo no soy muy amiga de la idea de propósito como algo determinado y único, sino que creo que el propósito puede ir cambiando, pero sí creo que el propósito cumple una doble función, ¿no? O tiene una doble característica. Uno, que es algo que te hace sentir plena cuando lo estás haciendo, y dos, que sirve de alguna manera a los demás, ¿vale? Que aporta valor al mundo de alguna manera, ¿vale? Como te digo, ese propósito puede ir cambiando. Hoy puede que aportes valor al mundo enseñando ganchillo y mañana puede ser que seas terapeuta y pasado que abras un bar, yo qué sé, ¿vale? Entonces, como os digo, en la parte terapéutica creo que está clara, es decir, cuando me duele algo me pongo las manos, para las que somos practicantes de Reiki, cuando me duele algo, cuando tengo un conflicto, cuando quiero utilizar Reiki para algo concreto, está muy claro, pues hago Reiki y ya está, pero la mayoría, como os decía al principio, por lo que me comentáis, os cuesta, aparte que os cuesta confiar en vosotras mismas como canales de Reiki, creeros que realmente vosotras podéis hacerlo. Creo que uno de los problemas que hay también es la dificultad para establecer el hábito, establecer una rutina con Reiki. Entonces, en este directo os voy a traer 10 ideas para incorporar Reiki en la vida cotidiana, que además una idea muy, muy buena para que incorporéis el hábito de Reiki es que lo asociéis a otras rutinas que ya tenéis, ¿vale? Y si hacéis otras prácticas, por ejemplo, que hacéis yoga, que hacéis meditación, que utilizáis aceites esenciales, que utilizáis esencias florales, que utilizáis cualquier otro elemento para sentiros bien, para mejorar vuestro bienestar, que hagáis sinergias, porque es mucho más placentero además y bueno, se potencia el efecto de ambas, ¿no? Si yo uso aceites esenciales en mi rutina, si además lo acompaño con un poquito de Reiki, pues voy a tener mucho más efecto, sobre todo si uso la aromaterapia con fines emocionales, por ejemplo.
Lo mismo con la meditación, con salvedades. No me voy a meter en el tema de meditación porque es largo, podría hablar tema, pero hay veces que hay que meditar a pelo, punto, casi siempre, pero hay veces que apetece experimentar otras cosas y utilizar otros vehículos para otras cosas, como sería, por ejemplo, mezclar meditación y aromaterapia. Pero bueno, en lo que se refiere a Reiki, ayuda mucho, ya os digo, asociarlo a otro hábito. Y ahora veremos, ¿no? Pues al levantarme, o antes de desayunar, o antes de comer, o después, o ahora veremos, ¿vale? Entonces, como decía, 10 ideas os doy, os estáis conectando un montón, qué bien, cómo se nota que es fiesta. 10 ideas para incorporar Reiki en vuestra rutina de una forma muy sencilla. Cosas prácticas que podéis hacer con Reiki, ¿vale? La primera, muchas de las que estáis aquí, muchas de las que me seguís, practicáis yoga o meditación o algo similar, ¿vale? Bueno, pues lo podéis asociar a la práctica. En el caso de la meditación, por ejemplo, ¿para qué nos va a servir Reiki? Bueno, a mí me gusta mucho incorporar Reiki a la práctica de meditación porque me facilita mucho entrar en la propia práctica, como que veo un efecto más claro, ¿vale? Entonces, aunque sea 10 minutos, no hace falta que te hagas tu autotratamiento, el autotratamiento que aprendiste en nivel 1, ni que pongas símbolos, ni que hagas nada, ni que abras las, no sé, lo que tú quieras. Pero simplemente si te sientas a meditar o estás practicando yoga y pones conciencia en el flujo de la energía, que puede ser en las manos, puede ser en la columna vertebral, o abres tu sesión de Reiki como suelas hacerlo, ¿no? Abres la sesión de Reiki, si quieres poner símbolos los pones también, y simplemente eres consciente del flujo de la energía, del calorcito en las manos y de las sensaciones que vas teniendo en el cuerpo o en emociones que se te mueven, en fin, conciencia o conciencia. ¿Qué vas a conseguir con esto? Facilitar el proceso de meditación. Muchas veces un problema que tenemos a la hora de sentarnos a meditar o al practicar Reiki es que tenemos mucho ruido mental, ¿no? Y estamos ahí rucu, y como que no conseguimos concentrarnos y tal. Entonces, al unir estas dos prácticas, meditación y Reiki, y no te digo nada ya si le añades un aceite esencial que te ayude a centrarte, por ejemplo el incienso o el sándalo, vas a potenciar los efectos del Reiki y de la meditación y vas a facilitar la experiencia tanto del Reiki como de la meditación. Hacen muy buena mezcla, ¿vale? En tu práctica de meditación, incorporar Reiki es muy chulo. Y al revés también, idealmente cuando estés dándote Reiki, no es que tengas que estar súper concentrada y haciendo un esfuerzo titánico por mantener la concentración, sobre todo si vas a estar tiempo. Si vas a hacer una sesión larga, es muy difícil que en 50 minutos no te despistes ni un momento, ¿vale? Entonces, si ya tienes cierto bagaje, cierta experiencia con meditación, te va a resultar mucho más sencillo mantenerte concentrada. ¿Quiere decir esto que nunca te vas a salir? No, te vas a ir, te vas a despistar, no pasa nada, no es el fin del mundo, la energía sigue fluyendo, lo que pasa es que eres menos consciente, ¿vale? Entonces, venga, primera idea, en tu práctica de meditación, con o sin aceites esenciales también, o otras herramientas que te ayuden a conectar. Con cuarzos también, por ejemplo, mola mucho, ¿no? Coger el cuarzo en la mano y ser consciente, a ver si sientes algo, en fin, hay muchas cosas para experimentar, ¿vale? Otra idea, estamos hablando para los que os estáis conectando, de ideas para incorporar Reiki en la vida cotidiana, en la vida diaria, ¿vale? Otra idea, y esto me hace mucha gracia porque en nivel 1 nos aprendemos los 5 principios de Reiki y nos los aprendemos o por lo menos los leemos o los escuchamos, pero luego nos centramos tanto en la práctica terapéutica y en el autotratamiento y en la imposición de manos que el tema de los 5 principios y la meditación Gassho parece como que es de otra dimensión y ni siquiera nos acordamos. A mí esto me pasó, ni siquiera me acordaba. Cuando acabé el nivel 3 dije, hostia, los 5 principios, es verdad, ¿cómo? O sea, sabía de su existencia, pero nunca me los llegué a aprender súper bien hasta que me di cuenta de su importancia y dije, ostras, esto sí. Porque, si os dais cuenta, las que ya estáis iniciadas en Reiki, Mikao Sui no hablaba de un autotratamiento diario. Y aquí voy con una idea también para ayudaros a mantener el hábito. Hazlo simple. Raquel dice, yo lo repito todos los días. Claro, a eso voy, Raquel. Es que eso es lo ideal. Mikao Sui no hablaba de autotratamiento y de las posiciones de las manos, sí en la parte terapéutica, pero en tu práctica personal diaria él hablaba de la meditación Gassho y repetir los 5 principios. Entonces, volviendo al tema de la meditación, puedes usar los 5 principios como foco de concentración, repitiéndolos, ¿no? Dice Almudena, en mi caso me centro en el aceite y cuando lo hago para mí los 5 me cuesta más. Me centro en el
en el oasis, repítemelo, Almudena, que se te ha ido ahí, no he entendido bien. Lo hago para mí, los 5 principios me cuestan más. Claro, Usui hablaba de práctica diaria todos los días al amanecer y al anochecer, bueno, cuando te levantas y cuando te acuestas, manos en gashō y repites los 5 principios. Para los que no sepáis de qué va esto de los 5 principios, son 5 preceptos, sí, 5 principios que se supone o cumplen la función de mejorar tu vida, ¿no? Y ayudarte en este proceso de mantener la serenidad, la paz y demás. Son solo por hoy, haciendo referencia solo por hoy, a que no te preocupes en el largo plazo, y esto también te lo sugiero para la hora de crear el hábito. Manténlo simple y preocúpate por cada día, no si lo vas a poder mantener 2 años, sino hoy, solo por hoy, presente, aquí, ahora. No me enfado, no me preocupo, soy agradecida, soy diligente en mi trabajo y soy amable con todos. No me enfado quiere decir que voy a reprimir mi enfado. No me enfado. En este contexto quiere decir que no voy a rumiar el enfado, no voy a entrar en resentimiento. La rabia es una emoción que nos ayuda a poner un límite o a tomar acción, ¿vale? Entonces, está muy bien, no hay que dejarla, no hay que reprimirla, ¿vale? Cuando sale, sale. Otra cosa es que te lo quedes rumiando porque fíjate, porque me dijo, porque tal, no sé qué. En ese bucle que entramos muchas veces de rumiación, de diálogo interno, que nos hace entrar en resentimiento, ¿vale? Entonces, te llega la emoción del enfado, la vives, la transitas, pones el límite, actúas, haces lo que tenga que hacer y la sueltas. Con el miedo lo mismo. Una cosa es la preocupación. Una cosa es que te ocupes de las cosas cuando vienen y otra cosa es que estés rumiando y anticipando y metiéndote en escenarios catastróficos, ¿no? Y preocupándote por cosas que no han sucedido, ¿vale? Ahora te leo, Almudena. Solo por hoy soy agradecida, que vamos a hablar de la gratitud, pero la gratitud, ojo, que no es algo que se dice, no es gracias porque tengo salud, gracias porque no sé qué, ¿no? Todos los días antes de dormir, sino es un estado del ser. Entonces, de nada sirve que tú des las gracias si no las sientes, ¿vale? Entonces, no te puedes obligar tampoco y forzar el sentirte agradecida, el sentir gratitud, pero cuando vas trabajando todo lo demás y cuando vas equilibrando ciertas desarmonías, sentir gratitud es inevitable, ¿vale? Gratitud por la vida, en fin, por un montón de cuestiones, ¿vale? Cuarto principio, solo por hoy soy diligente en mi trabajo. Esto se puede ver con una doble mirada. Soy diligente en mi trabajo no quiere decir que vayas a la oficina y cumplas tu función, que también, sino que desde mi punto de vista al menos se refiere más al trabajo interno, al trabajo personal, a tu práctica espiritual, a tu trabajo interior, a la introspección, a limpiar toda esa sombra o a ser consciente de ella por lo menos y todo eso, ¿no? Que mantengas la constancia en tu trabajo personal. Y soy amable con todos los demás, soy amable con todos, pues habla por sí mismo, ¿vale? Intentar minimizar como el ahimsa del yoga. No violencia ni hacia mí ni hacia los demás y bueno, pues intentar, ya os digo, que no sea una amabilidad falsa, sino intentar también ser empático, comprensivo. Y bueno, pues si puedes tratar bien a una persona, ¿por qué la vas a tratar mal, no? Y dice, en el paciente, decías Almudena, vale, en mi caso me centro en el paciente, pero cuando me lo hago yo misma, los 5 principios se me olvidan un poco, claro. Pero no se trata aquí de que tú digas los 5 principios cuando te haces un autotratamiento, que podrías hacerlo también perfectamente, sino que los mantengas presentes. Y este es el tip que os quería dar. No tanto que los recites, que si los quieres recitar, fabuloso, sino que los mantengas presentes, que te ayuden de alguna manera. Por ejemplo, cuando estás entrando en rumiación de la rabia, en resentimiento, que te acuerdes. No, venga, solo por hoy no me enfado, venga, voy a soltarlo, ¿no? Solo por hoy no me preocupo, venga, voy a intentar sacar todo este diálogo que me está rayando y ya está. Gracias por la señal de alerta, tendré en cuenta lo que me dices, pero ya está, ¿no? O este tipo de cosas, ¿vale? Que los tengamos presentes, ¿vale? Ese sería el segundo, mantenerlo presente. Tercer tip o tercer hábito que podemos incorporar muy fácil con aceites esenciales, con Reiki, con aceites también, por supuesto, es, se me ha ido de aceites esenciales porque voy a hablar de estrés y el estrés lo tengo asociado a los aceites porque tengo una clase de aromaterapia para el estrés y por ahí me iba. Pero aquí sí, por desgracia, el estrés es un hábito para muchas de nosotras, ¿no? Sentir episodios de estrés, incluso de dolor físico o emocional. Entonces,
acordarte cuando estás en una etapa o en un día o en un momento de estrés o de dolor físico, emocional, insisto, acordarte de tu practiquita de Reiki, de los 5 principios si quieres, o el que más te sirva de los 5 en ese momento, el que más aplique. Solo por hoy no me preocupo, por ejemplo. Te das un poquito de Reiki y ya está. ¿Cómo me gusta a mí hacer Reiki? En el caso del dolor físico es muy evidente porque te vas a hacer Reiki donde te duele, pero en el caso del dolor emocional o el estrés no es tan evidente. Entonces, ¿cómo me gusta a mí hacer esto? Es tomar un momentito conciencia de dónde sientes en el cuerpo qué cosa. ¿Sientes un nudo en el estómago? ¿Sientes palpitaciones? ¿Sientes un nudo en la garganta? ¿Sientes dolor de cabeza? ¿Sientes confusión? ¿Sientes ganas de llorar? ¿Qué estás sintiendo? ¿No? Tanto en el dolor emocional como el estrés. Que tomes ese momentito de conciencia y te des Reiki ahí, ¿no? Si estás sintiendo que te cuesta respirar, pues en el pecho, en los pulmones. Si estás sintiendo que se te está quedando todo rígido el cuello, pues te estás dando Reiki en el cuello. Si sientes migrañas o el dolor o ganas de llorar, pues te puedes hacer, en el caso de las migrañas, en la cabeza, en ganas de llorar, a lo mejor también incluso en los ojos o en el corazón o donde tú sientas que necesitas ese Reiki, ¿vale? No hace falta que te hagas un autotratamiento entero, sino que te pongas las manos ahí y ya está, ¿vale? El cuarto hábito de Reiki o para incorporar en la vida cotidiana sería en estas ocasiones en que tenemos la mente un poco embotada, sea porque a lo mejor hemos dormido mal, sea porque tenemos mucha carga mental, sea porque tenemos muchas cosas que hacer, la agenda muy repleta. Ahí os recomiendo hacer un vaciado mental, es decir, todo lo que, sobre todo antes de dormir, todo lo que os esté rondando la cabeza, ay, que no se me olvide esto, que no se me olvide lo otro, tengo que hacer esta gestión, la otra, apuntarlo. Y nos podemos dar Reiki también en la cabeza, en las orejas, en los ojos. Y además cerramos los ojos y hacemos como un poquito de oscuridad con las manos, nos estamos dando Reiki así. Esto nos ayuda también a descansar, porque al final cuando tenemos la mente embotada es un problema también de sobrecarga y de estrés muchas veces, ¿no? Exceso de ruido mental. O me puedo dar en las sienes, o me puedo dar por detrás de la cabeza, donde cada una sienta, ¿vale? O incluso arriba, séptimo chakra. Pero ya veréis como 5 minutos de estar ahí dándonos Reiki en la cabeza, con los ojos cerrados, respirando tranquilas, nos ayuda mucho a tener más claridad y a despejar la mente. Y sobre todo, ya os digo, si escribimos y hacemos un vaciado. También en este caso nos pueden ayudar aceites esenciales, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gusta mucho incorporar los aceites en todo este tipo de cosas. Y dice Raquel, es muy reconfortante sentir las manos en la cabeza. Sí, ¿verdad? Además, a mí por lo menos es como donde más siento, con más claridad siento el flujo de la energía. Dice Natalia, siempre que vayamos a poner las manos en alguna parte del cuerpo que nos esté afectando, ¿hay que abrir sesión? Depende de lo que tú quieras. El abrir y cerrar sesiones sobre todo para ayudarte a establecer la intención, a poner el foco en lo que vas a hacer, como poner un inicio y poner un fin en el que vas a estar en eso. Pero hay veces que no hace falta y de hecho muchas de vosotras seguro que notáis de vez en cuando que empezáis a canalizar sin querer, que estáis en cualquier situación y de repente empiezas calorcillo en las manos, empiezas a sentirlo, ¿vale? Ahí no has abierto sesión, realmente estamos canalizando todo el tiempo, ¿vale? Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero estamos canalizando todo el tiempo. Lo que pasa es que si ponemos el foco, ponemos la atención y ponemos la intención, todo se magnifica, porque ya sabes que incluso a nivel física cuántica ya lo explica, ¿no? Donde pones tu atención, la energía se expande, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo Reiki con plena conciencia, foco y atención, es mucho más potente. Entonces, podrías simplemente, estás agobiándote, estás con dolor de cabeza, lo que sea, ponerte las manos y ya está. O puedes, si te ayuda más, hacer tu ritualito de apertura o tu oración de apertura o lo que sea, pues lo haces, ¿vale? Lo que te ayude más. Natalia, me pasa mucho que sin abrir sesión siento la energía en las manos. Sí, ¿verdad? A mí me pasaba mucho en el metro y me pasaba mucho en la oficina, en el trabajo. Así que de repente empieza ahí el cañón. Sí pasa. Entonces, bueno, ya te digo como más fácil, ¿vale? Quinta cosa que podemos hacer, limpieza energética, que a mí esto me gusta mucho. Yo ya, otra cosa que os digo siempre, yo no soy partidaria de hablar de protección energética. No creo que tengamos que protegernos de entidades que se nos puedan pegar, ni de energías densas de los demás. No, porque para mí en ese sentido, protección tiene una connotación de miedo
y de separación. Y precisamente cuando estamos haciendo Reiki estamos conectando con el amor incondicional. Y si estamos en amor incondicional no estamos en miedo, porque son contrapuestos, ¿vale? Entonces, ¿de qué me gusta a mí hablar? De higiene energética y de aumentar nuestra vibra, ¿vale? De fortalecer nuestro campo energético y hacer limpiezas cuando sentimos que necesitamos una limpiecita porque nos estamos poniendo un poco densas. Y entonces, ¿qué cambia aquí? Pues que tú, por supuesto, que hay entornos, hay personas que tienen una energía más densa y lo percibimos, ¿vale? Lo percibimos. ¿Y nos afecta de algún modo? Sí, claro, nos afecta de algún modo. Pero si tú tienes tu vibra bien alta y tu campo energético bien fuerte, bien poderoso, no te afecta. Lo notas, lo percibes, hostia, ¿cómo está esto? Pero no te afecta, ¿vale? No te baja a ti o te baja muy poquito. Entonces, si luego tú, por ejemplo, estás teniendo dificultades en el trabajo y hay un ambiente muy denso, muy cargado, y cuando llegas a casa llegas un poco revuelta, pues te haces un hábito de limpieza energética, una ducha Reiki, por ejemplo, que no sé si os acordáis de la ducha Reiki, y ya está. Y no hace falta que te protejas con amuletos, con chokurreis, no hace falta, o al menos desde mi punto de vista no hace falta, ¿vale? Dice Almudena, solo con decir chokurreis se te activan las manos, porque te ayuda a poner conciencia, claro. Entonces, bueno, limpieza energética, como decía, puede ser de un ambiente o puede ser personal, ¿no? Que tú cojas el hábito, por ejemplo, si, como te digo, en tu trabajo hay una energía un poco chunga, o no estás cómoda, o lo que sea, o hay algún compañero, alguna compañera, o tu jefe, o tu jefa, lo que sea, que, bueno, que la cosa no está muy así, cuando sales de trabajar y llegas a casa, te haces una ducha Reiki. Y ya está, no sé si os acordáis de la ducha Reiki, es como una sesión de Reiki que en lugar de ir haciendo las posiciones de las manos, todas, haces como un escáner así, más despacio, yo lo estoy haciendo rápido, ¿vale? Como un escáner y ya está. O incluso cuando te estás duchando por las mañanas también puedes imaginar que el agua que sale va también con Reiki y está llevándose también todos tus residuos energéticos, ¿vale? Eso es otra idea. Para espacios también podéis usar un spray, por ejemplo, con aceites esenciales, o ya sabéis que en espacios hay en el nivel 2, o por lo menos yo lo enseño en el nivel 2, las formas de limpiar los ambientes con el chokurei, con el seihiki y demás, ¿vale? Ahí lo que pasa es que si, por ejemplo, es un despacho en el que estás tú sola, lo puedes hacer, pero si hay más gente, bueno, tú puedes, digamos, limpiar tu espacio personal, pero no te vas a poner, no sé, ahí ya sabéis que entramos en los permisos, en el libre albedrío y todo esto, pero bueno, yo ahí sería más partidaria de decir, bueno, pues yo me ocupo de tener mi vibra bien alta para que me resbale todo lo que la gente, la vida de la gente y el comportamiento de la gente. Y cuando llegas a casa, si te notas así un poquillo más baja porque dices, uff, ¿cómo estaba hoy esto? Pues te haces una duchita Reiki y ya está, ¿vale? Otra cosa, y vamos por el 6, para lo que podemos usar Reiki es para ayudarnos a manifestar sueños, manifestar deseos, manifestar proyectos, manifestar todo lo que queramos manifestar, ¿no? Y aquí lo vamos a utilizar pues o con la caja Reiki que aprendemos en nivel 2 o el cuaderno, o con la parrilla de cuarzos que aprendemos en nivel 3, o simplemente mandando Reiki con el papelito o sin papelito, poniendo la intención en algo que queramos conseguir, en ese deseo, en ese objetivo. ¿Cómo vamos a formular nuestro deseo, nuestra petición? Ya sabéis que siempre es en presente, como si ya se hubiera cumplido, y mejor si le metemos la emoción. Y aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Tú cuando pides cambiar de trabajo, porque en tu trabajo no estás bien, en realidad no es que quieras un trabajo nuevo, es que quieres sentirte a gusto en tu trabajo, ¿vale? O sentirte realizada, o sentirte plena, ¿vale? Y eso puede ser que lo consigas en otro trabajo diferente o en el mismo, pero cambiando algo, haciendo un pequeño cambio, a lo mejor tuyo interno de actitud, o algo que de repente, bueno, pues que te ofrecen otras tareas, que te ofrecen otro puesto, que cambia de repente algún compañero que estaba, mágicamente cambia, ¿no? Que un compañero que estaba generando el garbanzo negro, que estaba generando ahí mal ambiente, se va, o se coge una baja, o cambian de jefe, o reestructuran, o cosas de estas también pasan, ¿no? Entonces, como digo tú, cuando quieres algo, cuando quieres algún sueño o algún deseo, cuando tienes algún deseo, algún sueño, lo que quieres realmente es sentirte de una manera determinada, sentirte más tranquila, sentirte más feliz, sentirte más plena, sentirte merecedora, sentirte autorrealizada, ¿no? Entonces, vamos a utilizar Reiki para manifestar eso, ¿no? Es decir, pues me siento plena en mi trabajo, me siento feliz o cosas así, ¿vale?
unos minutos al día, lo podemos hacer en nuestra propia práctica de meditación o como queramos. Otra cosita que me gusta es utilizar Reiki para ayudarnos a establecer hábitos más sanos o quitar hábitos insanos. Muchas veces lo mejor para quitar un hábito que sabemos que nos está perjudicando es incorporar otro que lo sustituya y que sea más saludable. Te pongo un ejemplo. Si tú te has dado cuenta que tomas demasiado café y quieres quitar el café, puedes o bien hacer el esfuerzo por quitar cafés o decir, bueno, pues en vez de un café me tomo una infusión, ¿no? Entonces digamos que el momentito ese de estar ahí a gusto con tu café y tal, lo tienes pero sin el café, ¿vale? Reiki nos puede ayudar para eso también. Mandamos Reiki a ese hábito. Tengo una alumna que estaba súper contenta, me escribió el otro día, hace un par de semanas, que estaba haciéndole mucho Reiki a su marido para dejar de fumar y que estaba consiguiendo dejar de fumar sin esfuerzo. Porque, ojo, ¿qué hay detrás de un hábito insano? Pues muchas veces, o la mayoría de las veces, hay algo emocional. ¿Por qué somos adictas al tabaco? ¿Por qué somos adictas a cualquier cosa? Por una carencia emocional que tenemos en otro aspecto, en otro nivel, ¿vale? Una emoción que no estamos sabiendo gestionar, una carencia de algún tipo, ¿no? Entonces, Reiki va a armonizar la causa de que tú tengas esa adicción, ese mal hábito, o que no tengas un buen hábito, ¿vale? Porque, por ejemplo, también te pongo otro ejemplo, ¿por qué nos cuesta establecer hábitos que sabemos que nos hacen bien? Otra cosa es que te estés obligando a establecer un hábito que no te gusta. Por ejemplo, si yo me obligo todos los días a ir al gimnasio, a mí no me gusta ir al gimnasio. Ya está, no me gusta, no lo voy a hacer. Pero eso no es incompatible con que yo haga ejercicio y tenga una vida sana. Puede ser mi hábito salir a caminar por la naturaleza, por ejemplo, o irme todos los fines de semana o cuando me dé la gana de senderismo y hacerme una caminata guay, ¿vale? Eso sí lo voy a hacer. Entonces, cuando nos cuesta mucho establecer un hábito, puede ser eso, que el hábito es que digan, mira, no me gusta, esto es un rollo, ya está. Pero muchas veces es eso, que nos estamos obligando, ¿no? Y muchas veces es porque hay una resistencia a decir, a ver, si esto sé que me va a hacer bien, ¿por qué me está costando incorporarlo? Y aquí os invito a que os hagáis esa pregunta. ¿Por qué, si yo sé que Reiki me va a hacer bien, usarlo todos los días o hacerme 5 minutos de Reiki todos los días, ¿por qué no lo hago? ¿Qué beneficio saco de no hacerlo? ¿Qué beneficio saco de mantenerme como estoy? ¿Vale? Ese tipo de cosas nos las tenemos que empezar a cuestionar, ¿vale? ¿Por qué me está resultando tan difícil cuidarme? ¿Qué pasa? Y ahí puedo topar con la culpa, con el no merecimiento, con temas de autoestima, en fin, es un melonazo ¿vale? Y bueno, otro día si queréis hablamos de estas cosas, pero démonos cuenta de eso, ¿vale? Entonces, dices, Reiki te puede ayudar a establecer hábitos o a sacar hábitos perjudiciales. Pero ¿qué pasa si el hábito que te está costando incorporar es precisamente Reiki? ¿No? Es decir, vale, sí, me dices que haga Reiki para el hábito, pero como el hábito es Reiki, al final no hago Reiki, ¿no? Vale, pues ahí os recomiendo, como os decía al principio, que mantengáis vuestra práctica de Reiki lo más simple que podáis. Lo más simple y lo más corta que podáis, al menos al principio. Es decir, mira, 5 minutos. 5 minutos. Porque establecer el hábito de hacerte un autotratamiento de 1 hora todos los días, pues bueno, a lo mejor no te apetece. A mí tampoco, ¿vale? Pero 10 minutos sí, ¿vale? Y como decía, si además lo asocias a otra cosa, decir, venga, pues me levanto y lo hago, punto, ya está. Me levanto 10 minutos antes, lo hago, punto. O antes de dormir lo hago, o después de comer, o al llegar a casa del trabajo, o cuando ya he acostado a los niños, según se duermen, lo hago, ¿vale? Asociarlo a otro hábito. Otro tip para incorporar Reiki a la vida cotidiana o cosas prácticas para lo que lo podemos usar es en conflictos y relaciones. Cuando estás teniendo un conflicto con cualquier persona, con tu pareja, con alguien de la familia, con un compañero de trabajo, con una amiga, con lo que sea, recuerda que puedes armonizarlo con Reiki, que estas cosas a veces se nos olvidan. Acabamos asociando Reiki solo al autotratamiento o a la práctica con los demás y se nos olvida que podemos usarlo también para este tipo de cosas, ¿vale? Para sanar una relación. Para una relación de pareja, por ejemplo, que sientes que no va todo lo bien que debería ir, sea la tuya o sea de otra persona, siempre y cuando tienes el permiso de las dos personas involucradas. En el caso de que sea tu relación de pareja o tu relación familiar, no hace falta que pidas permiso a toda la familia. ¿Por qué?
porque tú estás haciendo Reiki a tu relación con eso. Es cosa tuya, ¿vale? Lo digo por si dudáis con el tema de los permisos. Otra cosa es que te metas a sanar la relación de tu amiga con su marido porque les ves mal. Ahí no, ¿vale? Pero si es, o de tu madre con tu hermana porque no se hablan, ¿vale? Pero si eres tú con todo tu árbol familiar, o tú con tu madre, o tú con tu hermana, o tú con tu prima, o tu vecina, o lo que sea, como eres tú la involucrada, ahí no hace falta que pidas permiso a la otra persona, o al menos yo lo veo así, ¿vale? Porque no le estás mandando Reiki a ella, sino a tu relación con ella, que no es lo mismo, ¿vale? Otra cosita, por cierto, con esto de las relaciones, yo estuve mandando Reiki, bueno, hace un tiempo ya ese gatete por desgracia murió, pero cuando adoptas un animal, por ejemplo, yo en aquellas épocas vivía con una gata y un perro, adopté un gatete nuevo y bueno, pues con la gata, ya sabéis que los gatos, es más fácil mezclar gato-perro que gato-gato muchas veces. Entonces mandé Reiki a la relación entre ellos, ¿vale? Para facilitar su adaptación al hogar, a la familia y demás. Y la verdad es que me fue muy bien. Luego le sané el pasado, que era un gatete que había tenido un pasado así un poco de pasar por muchas familias, muchos abandonos y tal, y la cosa fue súper bien, ¿vale? Otro hábito, otra cosa práctica que podemos hacer es ayudarnos a dormir. Hay mucha gente, no sé si serás tú una de ellas, que tiene dificultades para dormir o para descansar cuando duerme. A lo mejor tu problema no es que te cueste quedarte dormida, ni siquiera te despiertas muchas veces a lo largo de la noche, pero sí te pasa que sientes que no descansas todo lo que deberías descansar. Y mágicamente, igual que con Yoga Nidra, por ejemplo, o con la meditación, cuando hacemos Reiki, muchas veces necesitamos menos horas de sueño. Y esto me lo decía el otro día una alumna que lo había notado después de su iniciación en Reiki, que durmiendo menos horas se sentía más descansada que antes durmiendo más horas. Y eso es porque hacía Reiki antes de dormir. ¿Por qué pasa esto? Porque relaja nuestro sistema nervioso, también, entre otras cosas, ¿vale? Entonces Reiki te va a ayudar a dormir mejor, a conciliar mejor el sueño y a dormir más profundo, a que el sueño sea más reparador. Así que ya te digo, si tienes muchos despertares o no descansas todo lo bien que te gustaría, o en fin, cosas de este tipo, salvo que, como por ejemplo en mi caso, mis despertares son pues porque duermo con mis hijos y son pequeños todavía, pues ahí no hay tu tía y me van a despertar, ¿vale? Pero sí, haciéndome Reiki, lo que consigo es que el ratito que duermo, aunque duerma a trozos la noche, los ratitos que duermo los duermo y los descanso mejor, ¿vale? Y por último, y llegamos ya al 10, otra cosa que muchas veces se nos olvida y para la que también podemos usar Reiki es cuando tenemos un obstáculo que se nos presenta persistentemente, alguna dificultad que se nos presenta una y otra vez, algo recurrente, un problema recurrente o una dificultad persistente que no sabemos solventar, podemos mandar Reiki a la causa, ¿vale? No tenemos por qué saber la causa, simplemente hacemos nuestra técnica del papelito o con la intención, Reiki a la causa de que, yo qué sé, de que no encuentre trabajo, Reiki a la causa de que me lleve mal con mi madre, Reiki a la causa de lo que sea, ¿vale? Reiki a la causa de que no consiga establecer este hábito, Reiki a la causa de que todas mis parejas me engañan, Reiki a la causa de lo que sea, ¿vale? No necesitamos saber cuál es la causa, que Reiki va a ir armonizando toda esa causa profunda. Y aquí, ¿qué es lo que pasa realmente? Bueno, pues Reiki actúa de dos maneras. Cuando hacemos estas cosas, de decir, no sé lo que está pasando, pero sé que está pasando algo, entonces mando Reiki ahí. Reiki actúa de dos maneras, una manera consciente y otra manera inconsciente. Es decir, yo puedo armonizar algo, lo que sea, la causa, un hábito, una relación, lo que sea, de forma inconsciente, es decir, Reiki va a ir limpiando todo lo que hay que armonizar y yo no me voy a dar cuenta, y de lo que sí me voy a dar cuenta es del resultado, de que todo va mejor, de que de repente todo se coloca, de que ese obstáculo desaparece o cambia o se hace más pequeño, ¿no? Y no sé realmente qué está pasando, ni por qué, ni cómo ha sido. El caso es que va ahí como limpiando. Y hay otra manera que es consciente, que es que gracias a la práctica de Reiki tú te des cuenta de qué está pasando. Que esto también pasa mucho, ¿no? Estás ahí mandándole Reiki a la causa de que tu emprendimiento no salga adelante o que no encuentres trabajo, que lo que sea, y mientras le estás dando Reiki te das cuenta de algo, o en ese momento o después, ¿no? Estás dando Reiki todos los días y de repente un día fregando los platos dices, hostias, es esto lo que está pasando.
Y de forma consciente entonces puedes cambiarlo. Puedes cambiar tu actitud, puedes cambiar, o te viene una idea, ¿no? Ostras, y si mando el currículum a no sé dónde, o si hablo con no sé quién, ostras, si me estoy acordando que conocí a una chica en una formación que me dijo que no sé qué, pues voy a hablar con ella, ¿no? Este tipo de cosas pasan también, ¿no? Entonces, ya os digo que hay dos maneras en las que Reiki actúa. Una de forma inconsciente, que no nos damos cuenta de lo que está haciendo Reiki y nos damos cuenta, sí, de la solución o que todo se recoloca, o de forma consciente para que nosotras seamos las que podamos accionar o actuar de forma distinta, ¿vale? La siguiente vez y entonces cambia algo, ¿no? Esto en relaciones pasa lo mismo, es decir, de repente estás armonizando la relación con tu pareja y de repente te das cuenta de decir, ostras, es que tengo que tener esta conversación y la tienes, porque antes a lo mejor no te atrevías a tenerla, ¿vale? Y la tienes y la conversación va bien y entráis en sintonía y todo bien. Dice Natalia, a mí me pasa que descanso muy bien, pero me cuesta levantarme pronto. ¿Cómo lo podría trabajar? Pues aquí te diría, ¿para qué quieres levantarte pronto? Porque a lo mejor tu biorritmo es diferente, ¿vale? Aquí entiendo que a lo mejor tienes un horario de trabajo que cumplir. Esto sería otra cosa, ¿vale? Pero si no tienes un horario de trabajo fijo, no te obligues a levantarte pronto. Lo del club de las 5 de la mañana está guay para el que sea muy tal, pero el que está mucho más productivo por la noche no tiene por qué levantarse a las 5 de la mañana. A lo mejor levantarse a las 8 le vale o a las 9, ¿vale? Si está mucho más productivo a media tarde o por la noche. Yo, por ejemplo, soy una persona que sí me gusta madrugar porque aprovecho mucho las horas de la mañana, pero no todo el mundo es así. Entonces eso, por un lado. Pero ahora, si el tema es que tienes un horario de trabajo, entonces te tienes que levantar a las 6, a las 7 o a la hora X y te cuesta, ahí simplemente intenta acostarte antes y ya está. Y que las horas de sueño sean, o sea, que tengas tus horas de sueño, porque cuando el cuerpo ya está, cuando ya ha tenido suficiente sueño, ya está, ya no necesita más. Pero también te digo que hay un componente aquí sociocultural y de estilo de vida, que es que nos hemos desconectado mucho de nuestros biorritmos. Entonces, ahora en invierno, que a las 6 de la tarde empieza a ser de noche, que no amanece bien amanecido hasta las 8 de la mañana, obligarnos a levantarnos a las 5 o a las 6 con toda la oscuridad va en contra de los ritmos naturales. Entonces, no es que seas tú, es que el cuerpo no está preparado para eso, porque idealmente nos deberíamos levantar al amanecer y acostarnos cuando ya es de noche y punto, ¿vale? Entonces, muchas veces que vamos contra natura, ¿vale? Pero entiendo eso, que si tú tienes un horario de trabajo y tienes que entrar a las 8 o a la hora X y te tienes que levantar temprano, pues que te cueste levantarte. Es normal, porque tu cuerpo está en tu cerebro y tu todo está en otro punto, ¿vale? Entonces, intentar acostarte prontito para que por lo menos tus 8 horas las duermas bien, darte Reiki si ves que Reiki te ayuda, tanto por la mañana como por la noche, o vas probando, decir a ver qué me funciona mejor, si darme Reiki antes de dormir o darme Reiki por la mañana o este tipo de cosas. Y si tienes la posibilidad de levantarte tarde porque no tienes un horario, porque entras a trabajar más tarde, no te obligues a levantarte pronto. ¿Para qué? En verano todavía, que a las 7 de la mañana, a las 6 y pico empieza ya a clarear, pero ahora, no, si no tienes necesidad ninguno, no te esfuerces, ¿vale? Así que bueno, de todas estas cositas, si sois practicantes de Reiki os va a encantar, porque de todas estas cositas vamos a hablar en la semana del Reiki, ¿vale? No sé si lo habéis visto, no sé si ya os habéis apuntado las que me estáis viendo, pero ¿qué es la semana del Reiki? La semana del Reiki es un evento de 4 días en los que vamos a tener 4 sesiones por Zoom. Empezamos el lunes, del lunes al jueves, del lunes 11 de diciembre al jueves 14 de diciembre. Vamos a tener 4 sesiones vía Zoom en las que vamos a hablar de qué pasa una vez que hemos hecho un curso de Reiki. ¿Por qué me surge esta idea de hacer las semanas del Reiki? En anteriores ediciones de la Semana del Reiki me he enfocado en dar Reiki a conocer a personas que no lo conocen. Pero siempre me encuentro que venís personas que ya estáis iniciadas en Reiki y que o no habéis tenido el apoyo suficiente o queréis actualizar vuestra formación o que sentís que la formación que os dieron fue muy corta y venís a aprender más conmigo. Quedará grabado, sí. El directo y la Semana del Reiki también. Y entonces me surgió la idea de decir, mira, vamos a hacer una Semana del Reiki para practicantes de Reiki. Porque creo que muchas veces lo que nos pasa es que después del curso nos iniciamos, lo cogemos con mucho entusiasmo, practicamos, pero luego ¿qué? Luego nos falta todo esto que os he contado, cómo lo incorporo yo esto realmente a mi vida, cómo sigo gestionando, cómo gestiono lo que se me empieza a mover y todos estos cambios que empieza a sufrir,
cómo cojo confianza en mí misma como canal de Reiki, cómo incorporo el hábito, cómo me tengo que proteger, no me tengo que proteger, dónde resuelvo mis dudas. Muchas veces hay cursos que sí que dan acompañamiento posterior, pero hay muchos otros que no o lo dan muy limitado, ¿vale? Entonces dije, voy a dar yo este acompañamiento, ¿vale? Vamos a hablar de desarrollo personal. El primer día, la sesión que vamos a tener va a ser de cómo continuar nuestro camino de desarrollo personal y de toma de tierra, porque es tan importante tomar tierra y hacer un buen trabajo interior para ser buenos canales de Reiki. El segundo día vamos a hablar de mentalidad, de cómo trabajar nuestra mentalidad y cómo influye nuestra mentalidad para ser buenos canales de Reiki. El tercer día vamos a hablar de autocuidados fundamentales que necesitamos como practicantes de Reiki. Y el último día vamos a hablar de sinergias con otras prácticas, con meditación, con yoga, con aceites esenciales, con esencias florales, cómo incorporar otros elementos, cromoterapia, gemoterapia, a la práctica de Reiki, cuándo sí y cuándo no conviene hacerlo y cuándo sí que conviene. Todo con el objetivo de que vuelvas a retomar la confianza en ti misma como canal o que la tomes si nunca la has tenido, que te ayude a incorporar el hábito y que te ayude sobre todo a que tengas los resultados que esperabas cuando te iniciaste en Reiki. Porque ¿para qué te iniciaste en Reiki? Haz ese ejercicio si quieres, decir, ¿yo para qué me inicié en Reiki? ¿Qué quería conseguir? Seguro que me dices algo del estilo de sentirme mejor, más armonía, más paz, estar en paz interior, estar en conexión conmigo misma, conectar con algo más allá, tener más sensación de plenitud, todo este tipo de cosas. Muchas veces hacemos el curso y dices, vale, sí, yo hice el curso para sentir plenitud, ¿y dónde está esa plenitud? ¿Qué hago ahora para sentirla, no? Bueno, pues de todo eso vamos a hablar, ¿vale? ¿Cómo os apuntáis? Pues o me ponéis aquí mismo SDR en el directo, las que estáis, o me escribís, me dejáis, si me estás viendo el diferido, me dejas SDR y te envío el acceso. Si me estás escuchando desde el podcast o desde YouTube, te dejo abajo el link para apuntarte. Así que nada más, chicas, muchas gracias por haber estado aquí, estar tan participativas, que es un gusto, la verdad, cuando participáis. Y sí, la semana del Reiki, como decía, se graban. El lunes es por la tarde, lunes, martes y jueves es por la tarde, a las 4 de la tarde, salvo el martes que es a las 6, y el miércoles es por la mañana, a las 12 de la mañana. Pero si no podéis venir, no os preocupéis porque quedará grabado y lo comparto después, ¿vale? Así que espero que estéis todas por allí, espero veros y nada más.